Muchas gracias Magda por ayudarnos con esa respuesta. Eso estábamos aquí todos preocupados. ¿Cómo sacar la respuesta de quién fue el que escribió el libro de Hechos? Gracias. Segunda pregunta, 1B. ¿Cuál era su profesión? Médico. Era médico. Muy bien. Tercera, ¿cuántas veces se menciona su nombre en el libro? Ninguna vez. Ninguna vez. Pregunta capciosa. Ninguna vez se menciona directamente como autor del libro. ¿Y cuál es el otro libro que escribió el autor de Eh, Hechos? El Evangelio, según San Lucas. El Evangelio según San Lucas, el Evangelio del dinero. Muy bien. ¿Alguien se aprendió de memoria el versículo que Cuando es venga sobre ustedes, clave en el libro de Hechos? cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, A ver, recibirán ¿quién se atreve a decirlo así poder. completito de memoria? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Bueno, ahí nos aplicaste Y, la ley conmutativa, pero está bien. ¿no? Porque Recibirán. dijiste cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Es Santo que yo lo recibiréis tengo en poder. otra versión. Ah, De la, hecho, hay una pregunta aquí que me resultó mala porque la forma como está redactada en el en Reina Valera contemporáneo es diferente a como está en el Reina Valera original y el verbo no era en primera persona del plural. claro, pero tú estabas haciendo el estudio con una Reina Valera anteriormente. Sí, lo que pasa es que a veces agarro una, a veces agarro otra, pero realmente la que tengo más rayada es la contemporánea. Ya. Y no me sé si, bueno, me la medio sé es esa. Repitámoslo entonces, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, Tu santo. y me seréis Ujú. testigos en Testigos en Jerusalén, Jerusalén, en en toda Judea, Judea, en en Samaria. Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, vamos a Chile. buscar. Sí, como dice Jessica, Chile, sobre todo de Puerto Varas para más abajito. Pero cuando se refería en ese momento se estarían refiriendo a Roma, No, 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 No. mucho más allá. porque justo hubo un momento en que cuando se hablaba del confín, se hablaba de Galilea. Si se hablaba de Judea, se hablaba de Galilea. Y No, no, no. entonces pensé que se referían más porque no era mucha la tierra que se recorría, ¿no? En ese entonces, digo yo. No, si los conquistadores, por ejemplo, como Alejandro Magno, alcanzaron a llegar a todo lo que nosotros reconocemos como Asia, hay vestigios del imperio griego en Mongolia. Ajá, sí, sí. Imagínate. Entonces, eso es bastante terreno y sobre todo muy inhóspito. Ahora, el imperio romano fue tremendo en conquistar prácticamente toda Europa. Alcanzó a llegar también el imperio romano a Inglaterra y una parte de África. Sí, 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 el Imperio Así Romano. que cuando se habla de lo último de la tierra, bueno, puede ser que ahí llega solamente la capacidad de algunos de lo que consideran era el fin del mundo. Tipo caminando. Muchas personas creían que como la tierra era plana, entonces iban a llegar hasta un lugar donde ya de ahí para abajo no quedaba sino un abismo. Pero si nosotros lo consideramos, pues lo último de la tierra ni siquiera tiene en una esfera como la que nosotros consideramos que es la tierra, tiene un lugar No hay, específico, ¿cierto? No hay. no, no hay, no Es hay. la totalidad, es la globalidad, y por eso es que nosotros decimos que el Evangelio será predicado a toda criatura y después Jesús ya en ese momento les dijo que era redonda la tierra. vendrá Cristo. Además, claro, ahí hay una declaración también, y en el libro de Job, capítulo 1, también hay una declaración de la redondez de la tierra. ¿La han visto? Sí,
Si alguien hubiese leído ese texto, se habría evitado muchos problemas, por ejemplo, Cristóbal Colón para tratar de convencer a sus aportantes para En su, vez de poner el huevo. para su aventura. Dios. Sí, cuando se lee la escritura y el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le dice de rodear la tierra, pues ahí hay una buena idea de redondez, ¿cierto? Bien, ese es Correcto. Hechos 1:8, entonces es clave porque nos da unos indicios importantes de lo que es el tema central del libro de los Hechos. Así que vamos a completar un análisis del libro de Hechos llenando los espacios en blanco. ¿Cuál es el espacio primero de la A? En Jerusalén, Jerusalén, que lo encontramos de los capítulos 1 al 7. 1 al 7. Muy bien. En el B, ¿qué encontramos? Judea En y Samaria, de Samaria. Judea hasta Samaria, Judea y Samaria de los capítulos 8 al 12. 8 al 12. Muy bien. Y en la parte C, Hasta lo último de la tierra. lo último de la tierra. Capítulos 13 al 28. 13 al 28. Muy bien. Ahí están las respuestas para el punto número 3. La historia de los comienzos del crecimiento de la iglesia se inicia con la iglesia de la ciudad de Jerusalén, y termina en la ciudad de Roma. Roma. Bueno, Ahora, ahí es donde nosotros encontramos de pronto una posible confusión con lo que nos decía Eloísa, ¿no? De pensar que ahí es donde termina ya el propósito de llevar el mensaje a los confines de la tierra. Donde Yo, terminó Pablo. yo creo que ahí terminó la parte que le correspondió al apóstol Pablo, pero de ahí en adelante Exacto. nos correspondió también a los cristianos que vinieron después de Pablo llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y en un texto que nos deja bastantes inquietudes, el apóstol Pablo reconoce que él alcanzó a llegar hasta España. Imagínense, entonces Imagínate. fue bastante inquieto el apóstol Pablo, por no decir otro nombre. Pero claramente no es que el libro de Hechos hable de todo lo que se logró o de la finalidad del propósito de llegar hasta los confines de la tierra. Lo que encontramos es la historia de cómo inició el Evangelio y cómo en la investigación que hizo Lucas y en su propia experiencia, el apóstol Pablo avanzó harto, pero no llegó a terminar la tarea, ¿verdad? ¿Verdad? Correcto. Así que ahí estamos, la historia de los comienzos del crecimiento de la iglesia, los Sí, comienzos dime. Elo, ¿quieres decir algo? No, tiene el time para otra parte. Ya. Bien, 5. ¿Quiénes fueron los dos testigos principales en Hechos? Del 1 Pedro, al 12, Pedro, y del 13 al 28, Pablo. Pablo. Saulo y Bernabé. Pedro y Pablo. Muy bien. Lucas se unió al equipo misionero de Pablo antes que éste visitase por primera vez la ciudad de Filipos. Filipos en Filipos. Macedonia. ¿Qué hay aquí? Orégano. Orégano. ¿Qué pasó? No escucho nada. No escucho a Gamaliel. Yo tampoco. Ah, ya. Gamaliel, no se te escucha. Escucha.
no nos escucha y no te La escuchamos. Marley tan característica ahí. O Gamaliel. No me estoy escuchando. Y ahora Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. sí. Ah, gracias. ¿Qué pasó? La ciudad no se llamaba Corintios, ¿cierto? ¿Cómo se llamaba la ciudad? Filipos. Filipo. No, estoy dando otro ejemplo. Estoy diciendo que en las cartas tal vez se me cortó el sonido cuando estaba explicando que las No, cartas y son gentilicios. Los nombres, como conocemos nosotros las cartas del apóstol Pablo, son gentilicios. Así que ah, la ciudad no se llamaba Filipenses, se llamaba Filipo. No. La ciudad no Filipo. se llamaba Corintios, ¿cómo se llamaba? Oh, Corinto. Punto. La ciudad no se llamaba Colosenses, ¿cómo se llamaba? Rosa. Colosas. Entonces era para que practicáramos un poco algo que a veces uno le... Uy, disculpen que golpeé el micrófono. A veces uno se le hace como un pequeño cortocircuito con identificar el nombre de la ciudad. La ciudad no se llamaba Tesalonicense. ¿Cómo se llamaba? Tesalónica. Tesalónica. Entonces, y la que tal vez más complica un poco el asunto es Gálatas, porque ¿cómo se llamaba la región? Galicia. No. Galacia. Galilea, ¿verdad? Galacia. Galacia era. Galacia. Era una región. Ahí no estamos hablando ni siquiera de una ciudad, sino un sector. Y los Gálatas eran los que habitaban esa región, pero no se llamaba ni Galata ni Gálata, sino Galacia. Entonces, eso era lo que quería, que practicáramos un poco el gentilicio de las cartas, porque a veces uno se confunde un poco y se olvida que eran ciudades, pero el nombre con el que reconocemos la carta es el gentilicio, es decir, la procedencia de las personas que vivían en esa ciudad o en esa región. Los efesios, entonces, son un gentilicio de las personas que vivían en ¿cuál ciudad? Éfeso. Éfeso con tilde Efeso. en la E. Éfeso con tilde en la E. Entonces, eso, bueno, que ya practicamos, también sabemos que la carta a los romanos eran las personas que vivían en, Roma. ¿ya? Entonces, para que afinemos ese detalle, con base en que Lucas se unió al equipo misionero de Pablo en la primera visita a la ciudad de Filipo, Filipo. que queda en Macedonia. B, aparte de la ocasión en que Lucas se quedó atrás para ayudar a esta nueva iglesia, siempre acompañó a Pablo en sus viajes hasta la ciudad de Roma. Roma. Roma, el final de la carrera misionera de Pablo que terminó en Roma cuando lo coronaron con una mención especial, un reconocimiento, una honra, ¿cierto? Que le dieron allá en Roma al apóstol Pablo. ¿Qué? La muerte. ¿Qué le dieron? Dios, que le dieron la muerte, lo tuvieron en prisión, murió. Y esa fue su graduación. Para él, el vivir era Cristo y el morir, Ganancia. ganancia. Entonces, imagínense el reconocimiento espectacular que le dieron a Pablo en Roma. Él se graduó como creyente, se graduó como cristiano. Recibió el mayor reconocimiento que él podía esperar. Lo que pasa es que nosotros a veces lo vemos invertido y creemos que esa puede llegar a ser la mayor humillación o la mayor pérdida. Pero Pablo, en su concepción, cuando murió, recibió la corona de gloria. Amén. Y para Pablo era especialmente importante porque él, como antes estaba contra los cristianos, entonces ahora era poder decir sí, me aceptaron, sí, 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 sí. Era, Y tuve el privilegio de morir por Cristo. sí. Sí, eso es importante recordarlo, sobre todo porque nosotros, por ejemplo, el domingo, cuando estábamos ahí en el chat haciendo mención de las razones por las cuales le dábamos gracias a Dios por estar en nuestra patria, en nuestro país, ¿cierto? Se les dio un espacio a todos para que escribieran
el por qué le daban gracias a Dios. Hoy nosotros damos gracias a Dios porque podemos hacer esto, predicar la palabra a través de las redes, o cuando nos reunimos, o cuando nos reunamos, ¿cierto? Y que no hay una prohibición para predicar el evangelio, nosotros lo vemos como algo muy bueno, y eso es una bendición, claro que sí, pero estos primeros creyentes no tuvieron esa ventaja, y al contrario, estaban constantemente exponiendo su vida. Así que entender que muchos murieron y que pudieron hacerlo con alegría es algo que para nosotros es difícil de asimilar. Sin embargo, todavía hay lugares en el mundo donde sigue pasando. Siguen muriendo cristianos por su fe, por predicar el evangelio y por llevar el mensaje a toda criatura, hasta lo último de la tierra. Así que no perdamos eso de vista, porque las circunstancias pueden variar, en algún momento pueden variar. Y ahí entonces sabremos quién es oro, quién es lata, quién es golfi y quién va a permanecer, ¿verdad? Sigamos. ¿Alguien quería compartir algo? ¿Qué dijiste? ¿Golfi? ¿Quién es Golfi? Golfi es un oro falso. Ah. Es una apariencia de oro, es muy brillante como el oro, pero no resiste el fuego y eso lo desenmascara, porque es muy brillante, parece como oro, pero no resiste el crisol. El crisol es... Dime. ¿Qué cosa que no lo escuché? Mi audio se para a veces. Ya, un oro falso. ¿Qué metal es? Que le llaman el oro falso. Oro golfi. Sí, que es un oro falso que tiene la apariencia muy brillante y algunas personas que no lo saben reconocer pueden perder su dinero porque creen que es oro verdadero. Claro. ¿Alguien tiene una idea de cómo se identifica el oro verdadero? Con fuego, como dice la Biblia. ¿Y si no tienes fuego? Y con ácido. Hay un ácido que le ponen. Hay un ácido. No es 100% confiable, pero cuando utilizamos el anillo, digamos un anillo o una pieza que creemos que es de oro, al pasarla por una pared no debe dejar marca. Digamos, ustedes me ven aquí en la imagen, yo como estoy compartiendo pantalla no se ve. ¿Ven la imagen, mi mano detrás mío o no? Sí. Yo estoy haciéndolo en la pared y no está dejando ninguna marca con mi argolla. Oh, ¿no sabías? Pero normalmente cuando es un metal que no es oro real, deja una marca en la pared, en la pintura. Como una rayita negra, oscura, gris. Gris. Entonces, a veces nosotros pues tenemos que llegar a ciertas circunstancias en las cuales nuestra vida puede llegar hasta estar en peligro para poder ser probados a ver si somos oro verdadero. Pasemos a la prueba 3B. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y los otros espíritus? ¿Quiere hablar, parece? ¿Quién? Sí, yo quería decir algo. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, porque si me hacen señas en la cámara, me disculpan, yo no puedo ver Jessy quiere hablar. Sino pocas cámaras al tiempo cuando estoy compartiendo la pantalla, así que me disculpan que no les dé la palabra. Jessica. Ya, sí. Yo, a propósito de lo que estaba diciendo usted, pastor, de ser probados, de saber si somos de oro de ley o somos golfi, yo pensaba que en este tiempo de pandemia hemos sido probados si realmente tenemos una relación con Dios, si realmente confiamos en Él, si realmente le obedecemos a Él, si realmente tenemos la convicción y la certeza de su fidelidad, de su gracia, de su provisión y protección, y que realmente somos o no somos de domingo.
Así Y es. porque esto ha sido un tiempo difícil, no ha sido fácil para nadie. Entonces, es como si no estuviéramos aferrados al Espíritu Santo, ¿qué hubiese pasado con nosotros en este tiempo? Si no oráramos, si no leyéramos la Biblia, si no pudiéramos eh, eh, tener este tiempo, esto, de estudiar la Biblia, ¿cómo estaríamos? Entonces, esto también, esta pandemia ha servido para enfrentarnos al espejo y ver quiénes somos. Si somos lo que creíamos ser, tan bacanes como creíamos ser, o la verdad es que somos fome, no somos tan bacanes. Eso quería compartir. A mí me ha hecho mucho sentido que Dios haya permitido esta pandemia. Como iglesia a nivel mundial necesitamos darnos la vuelta y mirarnos qué clase de novia somos. Si Muy de tenemos el acuerdo. vestido blanco, limpio, pulcro o está manchado. Y eso quería compartir, quería contar. Muy de acuerdo, Jessica. Sí, seguramente esta y otras reflexiones se han hecho, ¿cierto? Se han realizado en cuanto a qué nos hace iglesia, ¿cierto? Por ejemplo, a veces se puede llegar a un cierto orgullo eclesiástico por el nombre, por el título, por un reconocimiento visual, porque todos pasen por una calle y vean que ahí está el templo de la iglesia. Pero en estos días de cuarentena, pues no sirve de mucho tener o estar en la calle más reconocida, por donde pase la mayor cantidad de vehículos, porque en muchos días ni siquiera pasaron vehículos por ahí. Entonces, ¿qué nos hacía más representativos? ¿Qué nos hacía visuales? ¿Qué nos hacía más reconocidos? ¿Un lugar? ¿Un sitio? ¿Una edificación? Todo eso es bueno reflexionar, ¿cierto? Sobre qué es más importante. El cristianismo ha pasado por muchas etapas en las que, como decía, fueron tan perseguidos que tenían que reunirse en cuevas, en catacumbas. Y, y ahora pues nosotros nos preciamos muchas veces de tener los equipos que tienen el poderío mayor y lamentablemente algunos de esos equipos de sonido que tienen tanto poder se han convertido en un conflicto con los vecinos porque se les molesta también en su descanso, en su intimidad. Y se les vulnera también a veces los derechos a las personas que están alrededor de una iglesia y es porque tenemos unos equipos de sonido que son estridentes. Entonces, eh, ahora en este tiempo pues se acabaron esas opciones de ser tan llamativos, pero para a veces lo negativo, que es convertirse en una molestia para los vecinos. Y muy diferente a lo que pasaba en el inicio cuando a veces tenían que cantar así para que no los escucharan, porque era peligroso para ellos que los ubicaran. Se iban por allá a las montañas, se iban a lugares desérticos para poder cantar y glorificar el nombre del Señor sin que los persiguieran y los asesinaran. Entonces, lo que dice Jessica es correcto. Esto hizo que se reevaluaran muchas cosas, ¿cierto? Que hiciéramos una revisión de hasta dónde lo que hacemos lo hacemos con una convicción de que es para la gloria del Señor. Así que qué bueno que podamos encontrar algo positivo siempre de una situación que claramente no es lo mejor ni lo que nosotros quisiéramos, como esta pandemia y todas las restricciones, pero si nos acogemos a lo que es la palabra, al mensaje de la palabra, pues a los que aman a Dios, todas Todas las las cosas. cosas les ayudan a bien. Y eso es todas, aún las más difíciles, nos ayudan a bien y nos preparan para poder servir mejor al Señor, para poder bendecir a otros. Hay situaciones que causan mucha pena, mucho dolor, pero cuando nosotros las enfrentamos y después tenemos que hablar con alguien que está pasando por una situación parecida a la de nosotros,
pues inevitablemente tenemos que ver al otro con mayor empatía, con mayor consideración, con más amor, porque sabemos que ellos están pasando por una situación por la que yo ya pasé. El sábado tuvimos la oportunidad de compartir con otras congregaciones aquí de La Reina y me dieron el privilegio de compartir la palabra. Y el texto que escogimos fue en 2 Corintios capítulo 1, donde nos dice el apóstol Pablo: si ustedes han sido atribulados, no es para que se queden ahí llorando, sino para que puedan ahora consolar a otros. Hasta las situaciones más difíciles deben servirnos para bendecir a otros. Hasta la tribulación, que es una palabra bastante fuerte. Yo creo que a veces nosotros nos sentimos atribulados por cosas muy sencillas, pero eso es lo que significa esa palabra. Es tan diferente. Para algunos la tribulación puede ser una cosa y para otros puede ser otra. Pero lo que no cambia es la finalidad. El propósito siempre es bendecir a otros, consolar a otros, ayudar a otros. Y este tiempo pues nos debe haber servido sobre todo para eso, para reflexionar, para hacer esa mirada introspectiva de la que hablaba Jessica, mirar hacia adentro, mirarnos en el espejo, y como compartíamos en la palabra también la semana pasada, al mirarnos en el espejo, tratar de identificar cuál es ese reflejo que está ahí. Debería ser la imagen del Creador, la imagen de Cristo, cada vez parecernos más a Él y no ver quién sabe qué representación hay de lo que hay en este mundo. Así que gracias por el aporte, Jessica. Como no veo las cámaras, ¿hay alguien más que quisiera compartir algo? No. Seguimos entonces con 3B y seguramente ahí va a aparecer alguna oportunidad para que alguien más quiera participar. ¿Cuál es la diferencia entre el Espíritu Santo y los otros espíritus? Es de Dios. Es de Dios. Cuando nos referimos al Espíritu Santo, entonces estamos hablando del Espíritu de Dios. Y por eso, para también marcar una diferencia, nos ayudamos de las mayúsculas para poner Espíritu Santo, la E y la S en mayúscula, para hacer una gran diferencia entre el Espíritu Santo y los otros espíritus. De 2 ejemplos de fuerzas impersonales. Magnetismo, gravedad. Otra. Gravedad. Electricidad. Magnetismo, gravedad, electricidad. Bueno, ahí mencionamos 3 porque pues hay 2, pero para la finalidad de poder mirar esas fuerzas que son impersonales, pues aparecen estas 3 opciones. Como evidencia de que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza impersonal, escriba 3 ofensas posibles en relación con el Espíritu Santo porque es una persona. Mentir. Mentirle. Blasfemar. Blasfemar. Entristecerlo. Entristecerlo. ¿Alguien tiene otra más? Yo había puesto como tratarlo como cosa, lo que implica entristecerlo, no como persona. Está bien. Cosificar es una expresión que se ha utilizado no hace mucho, es más bien nueva, la cosificación de las cosas, y es como un menosprecio también, ¿no? Como bajar a otro nivel a una persona. La cosificación, por ejemplo, muchas veces se ha visto reflejada en el trato que se le da a veces a la mujer en algunos círculos, como por ejemplo la moda, ¿no? Es como disminuir las capacidades, la calidad y la persona de la mujer en solamente un objeto que puede ser como un maniquí al que se le pone una ropa encima y se le hace moverse de un lado al otro. Eso es como la imagen de la cosificación, es como hacer una utilización indebida. Ignorarlo es distinto a entristecerlo.
No, no está mal. Yo creo que también es importante pensar en eso, en ignorar, ¿no? Ignorar en lo que casi que significa no pensar en su existencia. Claro. Sí, yo creo que también es bueno tener ese nombre ahí presente. Pero lo que decía Marlis creo que también tiene sentido y claro, en su finalidad pues causaría esa reacción, como el contristar, el entristecer. Pero también en ocasiones se ha utilizado el Espíritu Santo solamente como un intercambiador de negocios. Yo hago esto para que tú hagas esto. Y es casi como una bancarización del Espíritu Santo. Hay un grupo. ¿Quieres decir algo, Elo? Como un trueque. Sí, muchas veces, ¿cierto? Pero entonces, claro, en el trueque se hace una negociación en la cual se convierte el Espíritu Santo como en un banco, sencillamente. Y entonces hay hasta unas demandas que se realizan en las que ya hay una cantidad específica en la que se espera en la negociación haya un beneficio. Entonces le dicen a la persona, mire, tranquilo, usted ponga 10,000, que el espíritu le va a devolver 100,000. Entonces ya se le pone hasta monetariamente la cantidad en la cual va a rendir intereses el Espíritu Santo. Hay un grupo que se dio a conocer a partir de Brasil y que tiene mucho reconocimiento en nivel suramericano especialmente. La oración fuerte del Espíritu Santo. Exactamente, y ellos entonces han convertido en un negocio lo que es la persona del Espíritu Santo como alguien al que se le hace una oración fuerte y tiene la responsabilidad de responder. Entonces en la negociación este grupo, por ejemplo, vende unas rosas que no son cualquier rosa, sino es la rosa de ellos que trae un resultado especial. Venden agua que viene, se supone, directamente del río Jordán. Venden rocas que vienen de Piedra Santa y toda una serie de, yo le llamaría amuletos, que son los que hacen la negociación, son los medios para hacer la negociación con el Espíritu Santo. Entonces, imagínense. ¿Estos son los pares de sufrir? Así es. Ellos mismos. Paren de sufrir. Entonces ven que, o sea, para mí es eso, es como una negociación en la cual ya hay una mercadería con la que se hace un intercambio con el Espíritu Santo y se hace una cosificación del Espíritu Santo, una negociación. Ellos están haciendo mucho daño en Sudamérica. Pero están haciendo mucha plata. ¿Ellos son los de la Iglesia Universal? También ese es el nombre con el que se han reconocido. ¿Sabes que nosotros con Pedro vimos una película un fin de semana de la persona que llevaba a la iglesia y a él lo tuvieron preso y todo un tema, pero el tipo creía, pero hacía 100% y crecía la iglesia y nosotros con Pedro nos quedamos pensando así como, pero el tipo cree genuinamente, independiente de porque parece, lo que nosotros vimos fue al principio de la iglesia, porque es lo que negociaba, pero empezó a llegar mucha gente, y la gente ofrendaba y daba, pero parece que era la primera parte de esa iglesia, porque después lo que yo he sabido es que es súper comercial, po. Él no vendió nunca nada de esto, sino que simplemente él decía de que él había sido llamado y había recibido un llamado para hacer iglesia. ¿Me escuchan? Sí, te escuchan, sí. Y el tipo, como te digo, estuvo preso, tenía un matrimonio que la mujer era muy sumisa, pero nos quedamos súper impresionados con la película, porque yo le decía a Pedro, él creía genuinamente. Pero hasta los demonios creen. Sí. No, yo la vi la peli también, yo la vi
Bueno, la vi ahora hace poco, en estos tiempos de pandemia, y la vi porque andaba buscando películas cristianas, y eso fue lo más divertido. Y me tentó, no me ¿Cómo se acuerdo el llamaba, Fanny? ¿Te acuerdas? título, no me acuerdo, Pero estaba tratando de acordarme, pero es autobiográfica, por eso también yo me tenté para verla, porque era autobiográfica No, y y me además, enganchó mucho. Pero después que ¿y yo la sabes por terminé qué? de ver, yo quise googlear a este pastor, ¿cachai? Porque yo no tenía idea de nada de esa iglesia. Y lo ¿Ya? empecé a googlear y me empecé a enterar de esto que estás comentando tú, que era totalmente comercial, y esta iglesia de ahora, la del Espíritu Santo, y que empecé a googlear y están en un montón de partes de Santiago y de Chile. Sí. Es Entonces yo que dije, qué loco me meterme llamó a la ver una atención. película sin saber, pero yo creo que el gallo empezó, sí, en realidad, con una convicción, y que él empezó como pastor, pero de buena fe, bien. Después se fue Sí, eso es lo que... enturbiando, después se fue enturbiando por la Es gente que que lo acompañaba y todo. Pero en un principio yo creo que él empezó haciendo las eso es lo cosas que voy, bien, porque... o sea, ¿sabes con qué? el Señor en el corazón, realmente, en forma auténtica. Después se fue, Sí, sí. como mucha cosa que pasa también dentro de la iglesia, ¿sabes? Lamentablemente, después se fue ensuciando todo. Y era la Iglesia La Universal. película, Y yo pregunto porque yo no tengo claridad si la Iglesia Universal es la misma que la de Pare de Sufrir. Yo pensaba que era otra. Es la misma. Tiene la película diferentes se nombres en llama diferentes Nada que, partes de Sudamérica. En Uruguay Julio, se llama la Iglesia Universal. sí, se esa llama la es. película Nada que Perder. Sí, El pastor esa es Sí, misma, Edil sí. Sí, Mateo. Lo googleé porque yo esa, también la vi. el brasileño. Ah, ¿la viste también? Sí, Sí, es todo brasileño. como sí, yo también la vi. fan de que estuvo la campaña Pero del presidente de ahora, que pasó plata Sí, para ayudar además, al pero eso presidente. fue muchos años después, sí. Ah. Sí. Pero él como que empezó solo, ¿no? Como que estaba bajo la cobertura de la iglesia y se apartó, ¿cierto? Ese Sí, es, se ¿cierto? apartó, Eso es sí, lo que llama la Eso es atención lo de que a la mí no me película. gusta, po. No sí. me gusta. Él se Eso es lo que llama la apartó, atención de la película. ah, Espérate. ah, Eso es lo que a mí me llamó la atención de la película, porque el hombre sí tenía fe. El hombre sí, sí po, creía y sí, estaba convencido de que tenía un sí, llamado. Entonces sí, eso, tú te enganchas con la película y después dije, pero a ver, es la Iglesia Universal, porque se veía ahí. Y nosotros con Pedro, no, pues esos son los pares de sufrir, decíamos entre nosotros dos, po. Pero sí, pues igual después yo sé que se vende todo. claro. Mm. Sí, hay que tener de todas maneras mucho cuidado y examinarlo todo. Examinarlo Mm, todo. Ustedes están en una disposición de querer aprender y yo creo que siempre hemos animado a la iglesia, a sí, todos los miembros, a todos nuestros amigos a que hagan esa exposición de lo que se está estudiando que les permita reconocer si viene del Señor o no. Y eso pues hoy hasta aparecen todas estas ventajas del Google, pero pensemos que hace mm, 30 años pues no había esa posibilidad. Entonces, ¿qué quedaba? Pues que alguien que lo invitaban a una reunión como estas analizara lo que estaba pasando a la luz de las escrituras. Mm. Y si analizamos las cosas a la luz de las escrituras, normalmente nos vamos a dar cuenta qué es y qué no es genuino. Otra vez, no todo lo que brilla es oro. Es oro. Y algunas cosas brillan Y eso muy tiene parecido relación al con la oro, próxima pero no pregunta. necesariamente son oro. Mm. Ujú. Bien, sigamos entonces con la parte B, porque ahora no son 3, sino 5 cosas que el Espíritu Santo puede hacer porque es una persona. Pero igual es enseñar. muy bueno que lo analicemos, porque te das cuenta que muchos la vimos. Ah, ¿la película? Sí, Sí, pero yo sí, creo que todos los que la vieron encontraron algo que no encajaba muy bien, ¿cierto? sí, sí, Por lo que sí. escuché de los comentarios. Y a eso me refiero con que ustedes ya están en una disposición tal que se dan cuenta de esa Lo que clase. pasa es que Es la que el película, Espíritu Pastor, Santo nos guía. eh, es que siempre van a haber cosas, porque por ejemplo, si tú ves, te das cuenta que para dónde va.
que se te cortó, Meche, no alcanzamos a escuchar. Es bueno que tengamos estas conversaciones porque de hecho yo no Se cortó en la misma parte. pensé que tanto la habían visto y igual me quedé con esa sensación de que no era. Pero también no era en Google, era en Netflix. Y hay otras cosas, por ejemplo, a veces uno ve propaganda y se ve claramente que son mormonas. Siempre, siempre el Espíritu Santo te dice, ya con el tiempo después tú dices, esto a ver. El Espíritu Santo enseña y habla. Amén, ahí está diciendo, sí. Ahí están ayudando a identificar Bien. la respuesta de cualquiera de esas 5, ¿cierto? Eso Bien, es clave, sí. y también por ahí Jessica lo había dicho, es el Espíritu Santo el que también nos ayuda a identificar algunas cosas que no se siente como que están bien, ¿cierto? Que no se nota claramente el propósito o la intención y que a veces más bien es el Espíritu Santo el que desenmascara las segundas intenciones que hay a veces en algunas de estas situaciones, ¿cierto? El que, por ejemplo, se haga una petición de dinero para ciertas cosas, por más que sea un agua, porque digan que viene por allá del río Jordán y todo esto, el convertir esto en un mercantilismo, pues ya deja una impresión como extraña, una sensación como incómoda, cuando el apóstol, por ejemplo, Pedro, ante una persona que está pidiendo ser sanada, le dice, no tengo esto ni lo otro, lo único que tengo es esto que es la sanidad en el nombre de Jesús. No te voy a dar plata, no te voy a dar oro, no te voy a cobrar nada, solamente sé sano en el nombre de Jesús. No hay ninguna Amén. mercantilización. Por el contrario, ahí es un reconocimiento de que es la obra del Señor. No es ni siquiera el poder de ellos, es lo que el Señor hace. Entonces, hay cosas como esas que vienen como parte de la obra del Espíritu Santo. Muy bien. Así que sigamos. Había dicho Eloísa que podía hablar y también escuché que alguien dijo que enseñar. Exactamente. Nos permite hacer cosas o no hacerlas. Uh-huh. Bien. Entonces, ¿qué más, como dice la pregunta, puede hacer el Espíritu Santo? Puede convencer. Convencer. Muy bien. ¿Saber lo que piensa Dios? Escuché por ahí de Hugo. Sí, conoce, sabe los pensamientos de Dios. Saber lo que piensa Dios. Muy bien. Testificar. ¿Qué más? Testificar. Muy bien. Elegir líderes. Elegir. Compadecerse. Elegir líderes. Muy bien. ¿Qué más dijo Meche que no alcancé a escuchar? Aconsejar también. Puede compadecer. Compadecerse. Uh-huh. Elegir líderes. Elegir líderes, sí, muy bien. Aconsejar. También. Enviar obreros. Enviar obreros. A través del Espíritu Santo. Consuela. Nos consuela, a través del Espíritu Santo nos podemos comunicar con Dios. Muy importante, consolar también, ¿cierto? Ustedes saben que en ocasiones la consolación no requiere siquiera de muchas palabras, ¿cierto? Cuando una persona, por ejemplo, ha perdido un ser querido, a veces el solo hecho de estar ahí al lado es supremamente reconfortante. No tienes que decir ni siquiera nada. Algunas de las imágenes más poderosas que hay, por ejemplo, en un funeral, es ver a las personas que están alrededor, quiénes están con uno, quiénes están acompañando. A veces uno se siente como obligado a decir algo, pero yo les digo normalmente a las personas, ni siquiera tienes que decir nada. Cuando tienes la intención de acompañar y de brindar consuelo a alguien que ha perdido un ser querido, solo está ahí. Debes estar ahí y ya. Perdón, Entonces, a mí me pasó esta semana eso, a mi amiga María, que Gamaliel sabe que es la persona que me ha apoyado en todo y es mi amiga hace muchos años, se le murió su hermano esta semana. Y para mí era desesperante, o sea, yo quería estar ahí simplemente y
Y era algo que nacía de mí, quería estar con ella, quería brindarle apoyo, amor, consuelo a través de la enseñanza. Y bueno, no pude, pues por condiciones de salud no me permitieron salir de la casa. Y fue difícil, y para mí esto es confrontarme a lo que a Dios y aprender que mi intención está allí y ella lo sabe. Y no tenía por qué sentirme tan mal, tenía que más bien era agradecer a Dios que estaba aquí en Chile y que una palabra también podía dársela hasta por vía telefónica. Y ella sabía, como me lo dijo, yo sé que tus pensamientos están conmigo. Exactamente, aunque a veces no sea posible estar ahí. Y cuando a veces estamos ahí, tampoco se necesitan decir muchas Hablar, palabras, porque estar ahí también es reconfortante. Entonces, es así. eso es lo que nosotros identificamos como parte de la persona del Espíritu Santo. No Wow. escuchamos tal vez audiblemente lo que nos quiere decir, pero muchas veces sentimos el consuelo de que está ahí. Qué bello. Amén. Muy bien, perfecto. Y muchas Entonces, más también, pastor. El Espíritu Santo te confronta cuando estás en pecado o tú le quieres decir algo a alguien que está mal, el Espíritu Santo te avala. Y pues, permitir o no permitir cosas. exactamente. Entonces voy a hacer una enumeración de las que nos provee el libro, de las cuales había que escoger 5, pero el libro habla de saber lo que piensa Dios, tener voluntad o determinación, enseñar, enviar obreros, hablar, testificar, nombrar líderes, permitir o prohibir algunas cosas, ¿no? Permitir o prohibir algunas cosas. ¿Estamos ahí con eso? Sí. Muy bien. 4. Escriba los 4 símbolos del Espíritu Santo que estudiamos en la lección 3b, junto con la explicación de su significado. El fuego purificar al hombre. Fuego purificador. El agua satisface la sed. O refrescante El agua. agua viva. Buenas noches. Buenas noches, mi amor. Dulces sueños. Chao. Dios te Chao. bendiga. Muchos dulces sueños. Gracias. Saluda a Cuchito. Ya me acordé del gato. Muy bien, el agua que refresca. Entonces, el tercero. El viento. El poder. Tremendo, ¿no? Bueno, nosotros no hemos tenido aquí muchos acercamientos al poder del viento con los famosos huracanes que hay en el Atlántico o con los tifones del Pacífico o con los tornados, pero con una que otra expresión del viento que nos ha llegado, ¿cierto? Las trombas marinas y algunas que sí son de este sector del mundo, ya sabemos lo que es la fuerza del viento. Julio nos compartía el viernes pasado en el devocional una explicación científica de cómo es posible que se abran las aguas y es por un viento de una velocidad que no es extraño encontrar en algunos lugares del mundo. 100 kilómetros por hora, la velocidad del viento. Parece mucho, pero no es la mayor velocidad que ha tenido el viento. Los tornados en Estados Unidos son impresionantes los daños que causan. Y sacan de tajo de los cimientos algunas construcciones que tienen bastante base, fundamento, pero la fuerza del viento es poderosa. Así que cuando hablamos del viento y el poder del viento, pues a veces nosotros en este lugar del mundo no alcanzamos a dimensionarlo. Pero una persona, por ejemplo, viviendo en Oklahoma, en Estados Unidos, sí que sabe lo que es la fuerza del viento. No te creas, si en el sur de Chile también, en Punta Arenas, en las plazas tienen que haber cuerdas, porque las personas... Cuerda para que no se los lleve el viento. Sí. Imagínate, pero por eso digo, nosotros que estamos aquí en Santiago, pocas veces sentimos una dimensión como real de lo que es el viento.
Nos ha pasado, ¿cierto? Que llueve y hay un poco de viento y se caen una cantidad de árboles, pero por eso dicen los del sur que aquí somos todos flojos, porque eso es lo mínimo de lo que ellos viven, pero realmente dimensionar el poder del viento a veces es complejo. ¿Y cuál es el cuarto? Sello. El sello. De garantía. Sello de garantía. Bueno, hoy en día nosotros los sellos tienen otra connotación, ¿cierto? Sobre todo los de la comida. Bueno, también te garantiza salud. Eso dicen, pero yo dudo mucho porque a veces aparecen unos sellos en unas comidas que uno dice, bueno, pero ¿por qué dice que esto es alto en calorías si se supone que es algo hipocalórico? Pero bueno, no es tan fácil de entender esos sellos a veces. Bien, vamos a hacer una reflexión con respecto ahora que estamos hablando del Espíritu Santo. A mí me llamó la atención que dentro de la lección, pues, no se profundiza mucho con respecto al hablar en lenguas, pero el libro sí nos pide que hagamos una reflexión con respecto a lo que significa muchas veces la expresión hablar en lenguas hoy. ¿Ustedes qué imagen tienen de lo que significa hablar en lenguas? Yo tengo una imagen que ha ido cambiando, pero que la primera vez que me enfrenté a lo que es hablar en lenguas fue cuando fui a una iglesia pentecostal y empezaron a hablar algo que no entendía yo, nada, y que la gente se transformaba y que asustaba porque no se entendía y bueno, para uno yo sé que eso es hablar en lenguas, pero yo creo que mi concepto ha ido cambiando al respecto, pues no es eso lo que dice la Biblia. Jessica, ¿quería Yo compartir algo? lo que entiendo también que uno de los tantos dones que uno puede pedirle al Espíritu Santo, uno de los 9 dones, está el hablar en lengua, también está el interpretar lenguas y bueno, y todos los otros 7 otros dones que siguen que los puede dar el Espíritu Santo. Eso, Jessica. Sí, hablar en lenguas es derramar en un idioma que va directo a Dios. Es como que el Espíritu Santo que está en ti, que entiende mejor que tú mismo lo que pasa, lo que sientes, lo que hay en tu corazón, se lo lleva directo al Padre. En una ocasión yo tenía una preocupación súper gigante por mi hija. Me habían dado un muy mal diagnóstico de ella. Yo tengo una hija que tiene 29 años y esto fue hace, no sé, 2 años atrás. Y bueno, tal vez en otra ocasión les termine de contar la historia, pero esa noche y varias noches, yo toda la noche, mientras dormía, yo oré en lenguas, toda la noche. No era yo, no era mi consciente, mi inteligencia, mi mente, era mi alma, mi espíritu, clamando a Dios. Porque no tenía palabras, ya no habían palabras en español para que mi alma se comunicara con Dios. Para mí eso es el Espíritu Santo. Lo necesito profundamente. Gracias, Jessica. Julio. Yo también he escuchado hablar en lengua en iglesias pentecostales o cuando nos hemos reunido con amigas de mi mamá, porque mi mamá es pentecostal también. Pero lo importante es que tiene que haber un traductor, porque la Biblia dice que tiene que haber una traducción. Cuando Eso es en la como lo iglesia. que más resalto, que tiene que haber una traducción. Eso, pastor. Perdón, yo siento de la manera más sencilla que siento que el Espíritu Santo me ponga las palabras que el receptor, o sea, las palabras adecuadas para que ese receptor me entienda, me escuche y le llegue el mensaje, las buenas nuevas. Muy bien, gracias, Eloísa.
¿Alguien más quiere hacer un aporte? Bien. Este es un tema bastante complejo por cuanto ha pasado por varias etapas en el desarrollo de la iglesia. Creo que es muy importante que podamos hacer una diferenciación entre lo que nos decía Jessica, que es un momento personal, un momento de intimidad, y en lo que es una expresión en medio de una congregación o en medio de una reunión. El apóstol Pablo fue muy radical en la forma en la que instruyó a la iglesia para que se llevaran a cabo las reuniones en las cuales se podían dar algunas de estas expresiones. Él pidió que se hiciera todo decentemente y en orden. Y lo preocupante muchas veces es que es un precepto bíblico tal como muchos otros, pero a veces también nosotros tenemos cierta selectividad con lo que queremos obedecer y lo que no, y lo que estamos dispuestos a hacer para seguir el precepto bíblico. Lo que sí debemos tener muy claro es que la expresión del idioma en el que nosotros nos estamos comunicando en este momento puede variar de una región a otra. Aquí nosotros hablamos un castellano, le llamamos español también, pero hay regiones en el mundo que tienen unos idiomas muy diferentes. Hablamos de lo que son los chinos, los japoneses, norteamericanos, algunos países europeos que tienen también su propia raíz idiomática, francés, italiano, sueco, noruego, que tienen ciertas similitudes, pero también hay hartas diferencias. Y cuando a veces nosotros hablamos de la reunión de las lenguas de este mundo, pues lo que pensamos es en idiomas. Pensamos en transferencia de comunicación a través de palabras que puede ser entendida por el otro. Y sin lugar a dudas, la palabra de Dios, desde el inicio del libro de Hechos, cuando habla de la aparición de lenguas, nos ubica dentro del contexto de idiomas. El capítulo 2 de Hechos, que es donde se nos dice viene el Espíritu Santo, es el momento en el que los apóstoles están predicando en Jerusalén, y nos dice el capítulo 2 que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eso se le llama la llenura del... Sí, en este caso es la venida y la llenura del Espíritu Santo de los apóstoles. Entonces, ¿qué clase de lenguas serían estas? Angelicales. No. Idiomas, Jessica. Ah, no. Cuando hablaron en idiomas, sí, lenguas humanas. Claro, Idiomas. claro, nosotros tenemos una expresión aquí muy clara de cuáles eran esos lenguajes, porque dice que moraban en Jerusalén judíos, Sí. varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. Propio idioma. Claro, y esa es la descripción de las lenguas que hay ahí en el libro de Hechos. Para tener mayor claridad, entonces podemos hacer la enumeración de cuántos eran esos idiomas. El idioma de medos, elamitas, de los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en otras regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes como tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Ahí más o menos nosotros alcanzamos a identificar 14 nacionalidades diferentes, tal vez 14 idiomas diferentes o dialectos diferentes. Lo que fue bien interesante es que todos ellos los escuchaban hablar en su propio idioma. Y tal vez lo que más les llamaba la atención es el saber que como algunos de ellos eran pescadores, personas con muy poca educación, pues sería muy difícil que ellos hubiesen aprendido esos otros idiomas. Es la expresión clara de lo que hizo el Espíritu Santo a través de ellos para que el mensaje llegara a estas personas. Pero esto dista mucho de lo que pasa en algunas de las reuniones, donde se empieza a dar una explosión de
digamos, de palabras que son inteligibles y algunas ni siquiera realmente tienen alguna posibilidad de traducción. Más bien lo que se ha identificado muchas veces es una constante repetición de las mismas fórmulas. Es decir, casi que son 7 u 8 palabras que se repiten una tras de otra y en otro momento se siguen repitiendo las mismas en más o menos la misma estructura. Y cuando se le pregunta a la persona que lo hizo qué significa, no tiene ninguna posibilidad de decir qué significa eso. Sencillamente, muchas veces es la repetición de algo que había escuchado. Entonces es bueno que nosotros hagamos, sí, una diferencia entre lo que fue el plan y el propósito para lo que el Espíritu Santo, ¿cierto?, planificó llevar a cabo ese día de la exposición de la palabra del apóstol Pedro y los demás discípulos de Jesús. Que fueran muchas personas de diferentes lugares atraídas por ese mensaje que ellos escuchaban en el propio idioma de ellos y que era virtualmente imposible que estos señores con tan poca educación lo pudieran hacer, a no ser que fuera por el poder del Espíritu Santo. Entonces, esto me parece importante tenerlo presente porque lo otro no es tan difícil de lograr. En investigaciones, por ejemplo, que han realizado en medio de contextos de personas que llevan a cabo expresiones que llaman como idioma de lenguas. Hay un grupo, en una investigación, a un grupo que le llaman a ellos los investigadores, ¿cierto? Un grupo de proyección a los que se les pone a ver o a escuchar esta clase de expresiones de lenguas. Y al finalizar este tiempo les preguntan qué entendieron de lo que dijo esa persona y son capaces de repetir entre el 50 y el 70% de las personas lo que el otro dijo, sin tener idea de qué fue lo que dijo. Pero la memoria hace que uno recuerde lo que el otro dijo, aún sin saber qué significa lo que dijo. Entonces, grabarse esto en la mente y después repetirlo no es tan difícil. El investigador lo que hizo fue volver a hacer la misma fórmula de repetición de lo que ya se había dicho y hacerlo en 2 sesiones más. O sea, 3 veces a ese grupo que estaba escuchando esa exposición les hicieron escuchar lo mismo. En la tercera oportunidad, el 100% de los que estaban escuchando recordaron y repitieron lo que dijo la otra persona. Nosotros tenemos una capacidad innata para repetir. Así es como aprendemos a hablar. Los niños aprenden por repetición, por lo que escuchan. Por eso es que los niños tienen una capacidad natural para aprender varios idiomas al mismo tiempo. Somos nosotros los que ya viejos nos cuesta mucho tratar de hablar algo, por ejemplo, en un idioma como el inglés. Eso, mejor dicho, es un peso muy grande el tratar de aprender un idioma después. Pero la capacidad de la repetición la tenemos nosotros muy fácilmente, ¿cierto?, desarrollable. Así que lo que debemos estar atentos es a reconocer en qué momento estamos guiados realmente por el Espíritu Santo o sencillamente por la emoción. Porque el uno lo dijo, yo me lo aprendí y lo repetí, pero sin tener ni siquiera la idea más mínima de qué es lo que estoy diciendo. Y eso es muy fácil. Y a eso se le llama glosolalia. Glosolalia. Ya te doy la palabra. Julio, no sé si es que todavía sigue la imagen ahí de pedir la palabra o fue la anterior, pero yo creo que primero... Fue la anterior, pastor. Ah, ya. Fue la anterior. Bueno. Entonces, Marlis. Sí, me parece interesante como lo estás planteando y creo que así más o menos es como pienso yo también que me hace sentido, digamos, cuando cuentas las pruebas que hizo y todo esto. Pero por otro lado todavía me queda
dando vueltas lo que compartió Jessica. Jessica fue, ¿no es cierto? Ujú. Sí. Porque me parece, y es ahí te pido que me corrijas si es que no es así, que también sale en la Biblia de que uno puede hablar con Dios, digamos, y el Espíritu Santo va a traducir cuando uno tiene una pena, una angustia tan tremenda y todo. Entonces, pero no es hablar eso en lengua, sino que, pero realmente uno no puede ni siquiera poner en orden los pensamientos para poder orar, para poder conversar con el Señor, para poder pedir, para poder, y dice que no importa si uno no puede, porque el Espíritu Santo va a traducir y va a ordenar las cosas. Sí, esa es una buena forma de entender la obra del Espíritu Santo, que intercede también por nosotros, haciendo que lo que puede ser una limitante para nuestra propia forma de expresarnos, pues llegue a, a oídos del Señor, y eso se le llama con fenómenos indecibles, es lo que dice la Escritura, es decir, de una forma que nosotros ni siquiera podríamos decirlo. O lo que dijo Jessica también, que puede ser algo en una relación tan íntima y tan personal con el Señor que yo ni siquiera entiendo qué fue lo que estaba diciendo, pero era en una comunicación directa con el Señor. No tuve ninguna intención de hacer público para otros, ni para que otros vieran mi tal capacidad o mis muchos dones o para que yo llamara la atención, sino que es en la intimidad con el Señor. Y ahí Él puede hacer que nosotros realmente nos comuniquemos con el Padre, y esa es la obra del Espíritu Santo, hacer ese puente de unión con el Padre. Así que ahí no tengo mucha explicación, porque yo creo, como dice la Escritura, que hay lenguas que son humanas y que son angélicas. Pero lo que no podemos nosotros obviar es el hecho de que la guía, la instrucción es la misma palabra, y si en algún momento en medio de una congregación, como le pasó a Marlis, se empieza a dar una explosión de algarabía, de repeticiones, y después de eso además una cantidad de expresiones casi que histéricas de las personas, Eso ya es pues un el que llegue desorden. ahí yo creo que va a salir corriendo del susto. Y lo que dice el apóstol Pablo es que se va a perder el propósito, que era llegar con el mensaje a esa persona. Entonces, no podemos obviar que ya la palabra nos dejó una guía, una luz, una instrucción sobre lo que se debe hacer en el contexto de nuestras reuniones. Pero también en el contexto de nuestra relación con el Señor está la guía que dice: cuando tú tengas que orar, entra en lo secreto y ve a lo secreto con tu Padre, y Él que te está escuchando, habla con Él en ese contexto. Pero lo otro puede parecerse mucho al fariseo y al publicano, que orando el uno se ponía en pie y empezaba a hablar para que todo el mundo lo escuchara y se dieran cuenta qué tan bueno era él. Gracias, Señor, porque yo no soy como aquel publicano que es un cobrador de impuestos. A mí se me parece mucho eso. Cuando Yo alguien creo, en una expresión muy abierta quiere demostrarle a todo el mundo que hace y que tiene una cantidad de calidades y de dones que los demás no tienen, pero no yo creo, edifica a nadie, no yo creo bendice a que, nadie, solamente exalta su propio ego. Entonces yo creo que ahí es lo que el apóstol Pablo no quería. Pero si lo yo creo haces en la que expresión esto, de tu sí, devoción sí. con el Señor, y si tienes ese espacio de intimidad con Él, ¿quién va a ser el beneficiado y quién va a ser el bendecido? Pues también tú mismo en esa relación. Y no, o tal vez hasta ofendiendo a otros, como se llega a veces en ese extremo de querer llevar a las personas a hacer lo que otros quieren que hagan. Yo conocí el testimonio de una persona que nunca pudo hablar en lenguas en la iglesia y fue desechado completamente, porque la forma de evidenciar que era una persona en la cual se podía confiar era si hablaba en lenguas. Pero como esa persona nunca lo hizo en una expresión pública, fue desechado y se fue. Lo tuvieron que de alguna manera sacar de esa forma de la iglesia, porque era el estándar. Era, tienes que Yo hablar también estaba para en... poder ser considerado como Es creyente. es súper triste. Por lo menos Jessica, lo que, ¿sí? ¿Sí? Bueno,
por lo menos lo que yo he visto y he vivido, es que es para edificación personal, es para, como decía el pastor, algo íntimo entre el Espíritu Santo y uno. No es para andarse creyendo al más bacán por ahí y decir yo tengo dones, qué sé yo, porque, porque no se hace eso, porque hay que tener temor y temblor con estas cosas. Y otra cosa que les quería compartir es que, por lo menos en mi situación, yo entiendo lo que yo estoy diciendo. No entiendo palabra por palabra, pero cuando estoy intercediendo, sé que estoy intercediendo. Cuando estoy adorando, sé que estoy adorando. Cuando estoy, eh, no sé, depende. Yo no entiendo la palabra, cada palabra. No estoy traduciendo, pero sí entiendo que va de mi corazón al corazón de Dios. Y nunca, nunca, y yo una vez se lo dije al pastor de la iglesia donde yo estoy, que yo nunca iba a ir a levantar mi voz para profecía ni nada, porque me da temor. Y, y porque tiene que haber un intérprete, como dijo, si no me equivoco, Julio. Tiene que haber un intérprete. Si alguien habla en lenguas, levanta la voz y habla fuerte, tiene que haber un intérprete. Tiene que ser de edificación para la iglesia. Eso. O sea, tiene que haber un orden. No puede haber un desorden, como dice el pastor, que daña a las personas. Ni que produzca ahí como un enredo de puros gritos para allá y para acá. Eso no es de Dios. Así Dios no obra. Dios es un Exactamente. Dios de orden, de tranquilidad, de paz. Bien, estamos de acuerdo entonces. Y qué bueno que esa es como la unidad que el Señor nos da, que también es la unidad del Espíritu, ¿cierto? De poder entender que hay situaciones que posiblemente pues nos vamos a quedar sin completa explicación del por qué se dan, pero que como decía Eloísa también a veces nos dan unos espacios increíbles de poder hablar con personas con las que no podríamos de otra manera encontrar las palabras apropiadas, ni porque preparemos un discurso, duremos 2 o 3 días estudiando y conociendo, pero a veces el Señor es el que se encarga de que en medio de una fila del banco o en el metro o en una micro uno se siente con una persona y empiece a hablar y hable de temas que solo le competen al Espíritu Santo, porque resulta uno diciendo 2 o 3 palabras y son, como dice, a la vena. Y no hay forma de explicarse por qué. Pero Porque el justo Señor es el que se encarga de enviar las palabras al momento apropiado. Una vez en una predicación, y esto eh, tiene pues harto de momento Kodak, pero una persona me dijo, uy, esa piedricación estuvo tremenda, me llegó a mí a la cabeza. Y después nos reíamos de que ella le llamó piedricación porque fue como una piedra que le llegó a la cabeza. Entonces hay ocasiones en las que la palabra llega así. Y no es que el pastor se encargó de investigarle la vida a alguien para decirle las cosas que necesitaba escuchar. No, es que es el Espíritu Santo el que hace que llegue el mensaje directo como una piedrita a la frente, ¿no? A la mente. Una piedricación que tenga como propósito llevar el mensaje a la vida de aquellos que lo necesitan. amén, eso es muy bueno. Bueno, y muy bueno cuando lo pueden reconocer con amor, ¿no? Y no cuando sienten que es que alguien les está solamente hablando para ofender o para desenmascarar o para molestar, sino que se reconoce que es la obra del Espíritu Santo. Porque hay cosas que nadie más sabe, solamente Él. Pero de un momento a otro, a partir de algo que dice alguien, ese mensaje llega a nuestras vidas. Así que muchas gracias por su atención. Hoy ya estamos terminando. El próximo martes, con la ayuda del Señor, entonces nos veremos en la lección número 4. Cuidado con estas fiestas patrias
y todo lo que se come. Yo ya tuve la oportunidad de visitar las empanadas de la nona aquí en La Reina, muy afamadas. Ñamatea. Se ganaron el segundo lugar en el concurso de empanadas de Santiago. ¿Dónde queda? Quedan por allá cerquita donde La Julio, Reina. en Palmas de Mallorca, por ahí cerquita donde Julio, más bien en esa calle ya no es ni Larraín ni Irarrázaval, sino Fernando Castillo Velasco, hacia arriba, como hacia Las Condes, una cuadrita más arriba, por Palmas de Mallorca, que es la misma calle donde viven Julio y Ceci. Así que está cerquita, muy ricas, muy recomendadas, muy 18eras, pero muy peligrosas, porque empieza uno a comer una y quiere la segunda. Así que cuídense por favor, porque la muela es peligrosa, sobre todo en estos días. Y pido el favor a Julio que nos despida en oración, por favor. Amén. Padre nuestro, Señor, le damos gracias por conocer cada vez más de tu palabra. Gracias por lo que vamos estudiando, por lo que nos explica el pastor, Señor. Gracias por la posibilidad de que nos das cada semana de estos estudios, Señor, que es de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque cada vez que estudiamos, que leemos tu palabra, aprendemos cosas nuevas, Señor, a pesar de que llevemos años en el Evangelio, pero cada día que podemos leerla y estudiarla, aprendemos algo, Señor. Bendícenos, bendice a cada una de las familias representadas acá, Señor, y también bendícenos en el chat de oración que viene a continuación. Gracias por todo, Señor. Todo esto se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.